Nunca pensé que a mis 52 años iba a descubrir que mi propio hijo me había traicionado. Y no por dinero pequeño, sino por todo. Sí, todo. Mi casa, mis ahorros, incluso mi dignidad. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue quién estaba detrás de todo. Mira, yo no soy ningún santo, pero siempre fui un hombre trabajador. Toda mi vida en construcción, levantándome a las 5 de la mañana, aguantando frío, calor, para que a mi familia no le faltara nada. Mi esposa falleció hace años, y desde entonces mi mundo era mi hijo, Daniel. Yo confiaba en él. A ciegas. Demasiado, ahora lo sé. Hace como un año, Daniel empezó a insistirme mucho con que ya era tiempo de descansar. Que vendiera la casa grande y me fuera a algo más pequeño, más manejable. Él decía que así yo tendría dinero en el banco y menos preocupaciones. Yo le dije que no. Esa casa no era solo una casa. Era donde crecimos, donde enterré a mi esposa, donde estaba toda mi vida. Pero él no soltaba el tema. Un día me dijo, medio en broma, medio en serio, que si no pensaba en el futuro, alguien más iba a tomar decisiones por mí. Yo me reí en ese momento, le dije que todavía no estaba viejo ni loco. Ahora pienso en esa frase, y se me revuelve el estómago. Porque no era una broma. Era una advertencia. Las cosas empezaron a ponerse raras cuando noté movimientos en mi cuenta bancaria que yo no recordaba haber hecho. No eran cantidades enormes al principio. 200 aquí, 300 allá. Pensé que era un error del banco. Fui a reclamar, y la chica del banco me dijo algo que me dejó frío. Me explicó que las transferencias estaban autorizadas desde mi propia cuenta online. Yo le dije que yo no uso esas cosas. Ella me preguntó si alguien más tenía acceso. Y ahí, por primera vez, sentí algo que no quería sentir. Dije que no. Pero en mi cabeza ya estaba el nombre de Daniel. Esa misma noche lo llamé. Traté de mantener la calma. Le dije que había movimientos raros y que si él sabía algo. Él respondió rápido, demasiado rápido, diciendo que seguro era un error del banco, que esas cosas pasan. No sonaba preocupado. Eso me molestó. Pero decidí dejarlo ahí, por el momento. 2 semanas después, recibí una carta. Una carta legal. Cuando vi el logo del despacho, supe que algo iba muy mal. La abrí con las manos temblando. Y ahí decía, que el proceso de venta de mi casa ya estaba en marcha. Yo me quedé en silencio un buen rato, tratando de entender lo que estaba leyendo. Porque yo, nunca firmé nada. Nunca autoricé nada. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre. Mi firma. Todo parecía completamente legal. En ese momento sentí un golpe en el pecho que casi me tira al suelo. Agarré el teléfono y llamé a Daniel otra vez. Esta vez no hubo calma. Le dije que me explicara qué demonios estaba pasando. Y él, después de unos segundos de silencio, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que lo había hecho por mi bien. Que yo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Y que alguien tenía que hacerlo por mí. En ese momento, entendí que no solo me habían robado. Me habían declarado inútil, sin decirlo directamente. Pero lo que Daniel no sabía es que yo todavía no había empezado a pelear, te juro que en ese momento quería gritar, romper todo. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí me dijo que si perdía el control, ya había perdido todo. Respiré hondo, y cambié el tono. Le dije que si eso era lo que él creía correcto, entonces quería ver los documentos. Que quería entender todo bien. Él dudó. Se notó en el silencio. Pero al final aceptó. Quedamos en vernos 2 días después. Esos 2 días, no dormí. Me la pasé revisando papeles viejos, contratos, cualquier cosa que tuviera mi firma real. Porque algo no cuadraba. Esa firma en la carta, sí se parecía a la mía, pero había algo raro, como si alguien hubiera practicado. Y ahí fue cuando recordé algo. Hace meses, Daniel me había pedido que firmara unos papeles del banco, según él para actualizar datos. Yo ni los leí, y confié en él. Ese fue mi error. El peor de todos. Llegó el día de la reunión.
Fuimos a una oficina elegante, de esas que te hacen sentir pequeño. Ahí estaba Daniel, y también un abogado. Un tipo frío. De sonrisa falsa. Me estrechó la mano y dijo que todo estaba en orden, que yo mismo había autorizado la venta. Yo le dije que quería ver cada documento. Sin prisa. Sin presión. El abogado empezó a explicarme todo con palabras complicadas, tratando de marearme. Pero yo no soy tonto. Llevo toda la vida negociando trabajos, contratos, sé cuando alguien intenta confundirme. Le pedí que hablara claro. Y entonces lo vi. Uno de los documentos tenía mi firma. Pero la fecha. La fecha era de un día en el que yo estaba en el hospital. Se lo dije. Silencio. El abogado se quedó quieto unos segundos, y Daniel evitó mirarme. Ahí supe que algo grande estaba mal. Le pregunté directamente a mi hijo si había falsificado mi firma. Él se puso nervioso, empezó a decir que no exactamente, que yo había dado permiso verbal, que solo aceleraron el proceso. Aceleraron. Así lo llamó. Yo sentí como si me estuvieran enterrando en vida. Pero entonces, pasó algo que cambió todo. El abogado, intentando calmar la situación, mencionó un nombre. Un nombre que no esperaba escuchar. Dijo que todo esto se había hecho con la supervisión de la señora Marta, para asegurar que el proceso fuera más rápido. Cuando escuché ese nombre, se me heló la sangre. Marta. Mi excuñada. La hermana de mi difunta esposa. Una mujer que siempre me odió. Siempre. Desde el día 1. Le pregunté a Daniel qué tenía que ver ella en todo esto. Y lo que me respondió, fue peor de lo que imaginaba. Me dijo que Marta había estado ayudándolo, que ella entendía mejor estos temas, que solo quería lo mejor para la familia. La familia. Esa palabra me dio asco en ese momento. Porque Marta llevaba años sin hablarme. Años. Y de repente, estaba metida en la venta de mi casa. Sin mi permiso. Ahí entendí que esto no era solo un error, ni una decisión equivocada. Esto estaba planeado. Desde hace tiempo. Pero todavía no sabía lo más grave. Porque cuando salí de esa oficina, decidí hacer algo que nunca pensé que haría contra mi propio hijo. Fui directamente a ver a un abogado. Y lo que él descubrió. Eso fue lo que realmente empezó la guerra. Salí de esa oficina con una sola idea en la cabeza. Esto no se iba a quedar así. No me importaba que fuera mi hijo. Lo que me hicieron, no fue un error, fue una traición bien pensada. Ese mismo día busqué a un abogado. No uno elegante como el de ellos, no. Busqué a alguien que supiera pelear. Un tipo directo, sin rodeos. Le conté todo. Desde los movimientos del banco hasta la firma falsa. Él no dijo mucho al principio, solo escuchaba. Pero cuando le mostré la copia del documento con la fecha del hospital, levantó la mirada y me dijo algo que me dio un poco de esperanza. Me dijo que eso olía mal. Muy mal. Empezó a revisar todo más a fondo. Me pidió acceso a mis cuentas, a correos, a cualquier papel que tuviera relación con Daniel o con esa supuesta venta. Pasaron unos días. Y entonces me llamó. Nunca voy a olvidar ese tono. Me dijo que me sentara antes de seguir hablando. Y ahí fue cuando todo se volvió todavía más oscuro. Resulta que la casa, ni siquiera iba a ser vendida a un desconocido. No. Ya había un comprador. Y ese comprador, estaba directamente conectado con Marta. Era una empresa pequeña, recién creada, sin historial claro. Pero lo más grave no era eso. Lo más grave fue cuando mi abogado me dijo quién figuraba como socio de esa empresa. Daniel. Mi propio hijo. En ese momento sentí algo que no sé explicar, no era solo rabia. Era como si todo lo que creía sobre mi vida se hubiera roto. Esto no era por mi bien. Esto era un plan para quitarme la casa y quedarse con el dinero. Entre los dos. Mi abogado siguió hablando, pero yo apenas escuchaba. Solo pensaba en todos esos momentos en los que confié en él, en cuando era niño, en todo lo que hice por él. Y aún así, decidió robarme. Pero ahí no terminó.
Porque luego vino el segundo golpe. Mi abogado me explicó que también había movimientos grandes de dinero, no solo pequeñas transferencias. Cantidades importantes que habían salido de mis cuentas en los últimos meses. Y adivina a dónde habían ido. A esa misma empresa. Todo estaba conectado. Todo. Yo no dije nada por unos segundos, y luego le pregunté algo muy simple. Le pregunté si esto se podía detener. Y él me respondió algo que marcó el inicio de todo. Me dijo que sí, pero que si quería recuperar todo, tenía que estar dispuesto a ir hasta el final. Contra mi hijo. Sin dudas. Sin echarme atrás. Respiré hondo, y le dije que sí. Porque en ese momento ya no lo veía como mi hijo. Lo veía como alguien que me había destruido la vida. ¿Y si él pensó que yo era débil? Que estaba viejo. Que no iba a hacer nada. Se equivocó completamente. Porque lo que hice después fue empezar a jugar su mismo juego. Pero mejor. Y en silencio, a partir de ese momento, dejé de reaccionar. Empecé a actuar. Mi abogado me dijo algo clave, me dijo que si quería ganar, no podía confrontarlos de frente todavía. Teníamos que dejar que siguieran confiados, que creyeran que todo estaba bajo control. Así que hice lo más difícil de todo. Fingí. Llamé a Daniel 2 días después, con voz tranquila, casi cansada. Le dije que había estado pensando, que tal vez él tenía razón, que ya no tenía la energía de antes. Hubo un silencio corto, y luego escuché algo que todavía me duele recordar. Alivio. Alivio en la voz de mi propio hijo. Me dijo que estaba tomando la decisión correcta, que él solo quería ayudarme. Ayudarme. Si supiera. Le dije que quería hacer las cosas bien, que firmaría lo que hiciera falta, pero que necesitaba que me explicaran todo otra vez, con calma. Aceptó sin dudar. Eso fue exactamente lo que necesitábamos. Mi abogado preparó todo en secreto. Mientras yo actuaba como un viejo cansado, él estaba armando el caso. Recolectando pruebas, rastreando transferencias, analizando cada documento. Y entonces apareció la grieta. La persona que no esperaban. La secretaria del abogado de ellos. Una mujer joven, callada, de esas que parecen invisibles en la oficina. Resulta que mi abogado la conocía de antes. No eran amigos, pero lo suficiente para que ella confiara en él. Y lo que ella sabía. Podía destruirlos. Al principio no quiso hablar. Tenía miedo, claro. Pero cuando vio los documentos, cuando entendió que estaban usando firmas falsas, que estaban manipulando todo. Algo cambió. Aceptó ayudarnos. Pero con una condición. Todo tenía que hacerse limpio. Nada ilegal. Mi abogado le aseguró que así sería. Y entonces, empezó a hablar. Nos contó que Marta era quien realmente movía todo. Que Daniel no era el cerebro, era más bien la cara. El que daba acceso. El que firmaba. El que confiaba. Pero Marta. Ella llevaba meses preparando esto. Buscando la manera legal de quitarme del medio. Incluso, había algo más. Algo que cuando lo escuché, me dejó completamente helado. La secretaria dijo que Marta había estado preguntando por médicos, por evaluaciones mentales, por formas de declarar a una persona incapaz. Incapaz. Ahí entendí todo. No solo querían mi casa. Querían declararme incompetente, quitarme el control de todo, legalmente. Borrarme. Como si ya no existiera. En ese momento, sentí una calma muy extraña. Porque ya no había dudas. Ya no había espacio para perdonar. Esto era una guerra. Y ellos ya habían cruzado todas las líneas. Pero no sabían algo. No sabían que ahora yo tenía a alguien dentro. Alguien que iba a darme exactamente lo que necesitaba. Pruebas. Pruebas reales. De todo. Y cuando mi abogado me explicó el plan, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Porque lo que íbamos a hacer no solo iba a detenerlos. Iba a destruirlos completamente, no te voy a mentir, esa noche dormí mejor que en meses.
No porque estuviera tranquilo, sino porque por primera vez tenía el control. Mi abogado y yo afinamos cada detalle. Nada de improvisar. Todo tenía que salir perfecto, porque si ellos sospechaban algo, podían borrar pruebas, mover dinero, desaparecer. Y entonces sí, se acababa todo. El plan era simple en apariencia, pero muy preciso. Yo iba a reunirme otra vez con Daniel y con su abogado. Iba a mostrarse dócil, cansado, dispuesto a firmar lo que hiciera falta. Pero esta vez, todo estaría grabado. Legalmente. Mi abogado se encargó de eso. Preparó el terreno para que cualquier cosa que dijeran, cualquier admisión, quedara registrada. Y mientras tanto, la secretaria nos iba pasando documentos internos. Correos, borradores, notas. Cosas que ellos jamás pensaron que alguien fuera a ver. Ahí fue donde entendí algo que me revolvió el alma. Daniel no solo sabía. Daniel había participado activamente. Había correos donde él preguntaba cómo acelerar el proceso, cómo evitar que yo hiciera preguntas innecesarias. Incluso uno donde decía que yo ya no estaba en condiciones de entender números. Eso me rompió. Pero también me hizo más fuerte. Llegó el día de la reunión. Entré a esa oficina, despacio, como si me pesaran los años. Daniel se levantó, me sonrió, esa sonrisa falsa que ya no podía dejar de ver. Me preguntó cómo estaba. Le dije que cansado, que quería cerrar todo ya. El abogado empezó con su discurso otra vez, papeles, firmas, términos legales. Yo asentía, como si no entendiera nada. Pero por dentro, estaba contando cada palabra. Esperando el momento. Y ese momento llegó cuando pusieron frente a mí el documento final. La transferencia completa de la propiedad. Mi casa. Mi vida. Me dieron el bolígrafo. Lo agarré, y antes de firmar, levanté la mirada. Le pregunté a Daniel si de verdad creía que esto era lo correcto. Él no dudó. Me dijo que sí, que era lo mejor para todos, que yo iba a estar más tranquilo. ¿Más tranquilo? Entonces hice la pregunta que mi abogado me había dicho que hiciera. Le pregunté si él estaba involucrado en la empresa que iba a comprar la casa. Silencio. Un segundo. 2. Demasiado largo. El abogado intentó intervenir, pero ya era tarde. Daniel respondió. Dijo que sí, pero que eso no cambiaba nada, que era solo una formalidad, una manera de proteger el patrimonio familiar. Ahí estaba. La admisión. ¿Clara? ¿Directa? Registrada. Yo asentí, como si lo entendiera. Y luego, solté el bolígrafo. Le dije que necesitaba ir al baño. Me levanté, salí de la sala, y caminé directo hacia donde estaba mi abogado esperando. Cuando le dije lo que había pasado, sonrió. Me dijo que ya estaba. Que con eso, y todo lo que teníamos, el caso estaba ganado. Pero yo no quería solo ganar. Quería que sintieran lo mismo que yo sentí. La traición. El miedo. La caída. Así que decidimos ir más allá. Esa misma tarde, presentamos la denuncia. Fraude. Falsificación de firma. Abuso de confianza. Y algo más. Intento de incapacitación fraudulenta. Eso último, fue lo que realmente los hundió. Porque no era solo dinero. Era intención de quitarme todos mis derechos. Y eso es muy serio. Pero aquí viene el error. El error que lo cambió todo. Esa noche. Daniel me llamó. No sabía nada todavía. Su voz sonaba tranquila, incluso contenta. Me dijo que todo había salido bien, que pronto íbamos a cerrar el proceso, que estaba orgulloso de mí por entender. Yo lo escuché, en silencio. Y entonces, le dije algo que no esperaba. Le dije que ya sabía todo. Silencio. Pesado. Incómodo. Me preguntó a qué me refería. Y ahí, cometió el error más grande de su vida. Empezó a justificarse. Sin abogado. Sin cuidado. Me dijo que yo exageraba, que todo era por mi bien,
que la casa se estaba cayendo, que el dinero iba a estar mejor en sus manos, que él sabía administrarlo mejor. Que yo, ya no podía. Que ya no era el mismo. Que alguien tenía que tomar el control. Y luego, dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Me dijo que yo ya había vivido suficiente, que ahora le tocaba a él. Todo eso. Todo. Quedó grabado. Porque mi abogado me había dicho que grabara cualquier llamada. Cuando colgó, yo no sentí rabia. Sentí algo peor. Indiferencia. Porque en ese momento, Daniel dejó de ser mi hijo completamente. Y pasó a ser, solo otra persona que iba a pagar por lo que hizo. Pero lo que él no sabía es que al día siguiente, la policía iba a tocar su puerta. Y no iba a estar solo. ¿Por qué Marta? Marta tampoco iba a escapar esta vez. A la mañana siguiente, me levanté antes de que sonara el despertador. Ni siquiera había dormido bien, pero no importaba. Ese día, todo iba a cambiar. Me hice café, me senté en la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio. Un silencio raro, pesado, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de pasar. A las 8:17 de la mañana, sonó mi teléfono. Era mi abogado. No dijo hola. Solo dijo que ya estaba en marcha. Que la policía ya iba camino a 2 direcciones. La de Daniel. Y la de Marta. Sentí un nudo en el pecho, no de duda, sino de algo más complicado. Porque aunque todo esto era justo, aunque ellos lo habían buscado, una parte de mí, todavía recordaba al niño que crié. Pero esa parte, ya no mandaba. Pasaron unos 40 minutos. Los 40 minutos más largos de mi vida. Y entonces, llegó la segunda llamada. Esta vez, sí dijo hola. Y luego soltó la frase. Ya los tienen. Cerré los ojos, y exhalé despacio. No celebré. No grité. Solo, dejé que cayera el peso de todo. Me explicó rápido, habían entrado con orden, habían incautado documentos, computadoras, teléfonos. Daniel no opuso resistencia. Marta sí. Eso no me sorprendió. Esa mujer siempre fue controladora, siempre creyó que era más lista que todos. Pero esta vez, no. Esa misma tarde, tuve que ir a la comisaría. Para declarar. Para confirmar todo. Cuando llegué, vi a Daniel por primera vez después de la llamada. Estaba sentado, solo, con la mirada perdida. Cuando me vio, se levantó de golpe. Se acercó, como si nada hubiera pasado. Me dijo que todo era un malentendido, que seguro se podía arreglar, que yo estaba exagerando. Yo lo miré, en silencio. Y le dije que todo estaba grabado. Que todo estaba documentado. Que ya no había nada que arreglar. Ahí, su cara cambió. El miedo, por fin apareció. Me preguntó por qué estaba haciendo esto. ¿Por qué le estaba arruinando la vida? Y ahí, no pude evitarlo. Le dije la verdad. Le dije que él había empezado esto. Que él decidió tratarme como si ya no valiera nada. Que él eligió traicionarme. Y que ahora, solo estaba enfrentando las consecuencias. No gritamos. No hubo drama exagerado. Fue peor. Fue frío. Real. Como cuando algo se rompe de verdad. Después de eso, me llevaron a otra sala. Y ahí, estaba Marta. Sentada, cruzada de brazos, todavía con esa mirada de superioridad. Cuando me vio, sonrió. Sí, sonrió. Me dijo que yo no entendía nada, que esto no iba a llegar a ningún lado, que ella tenía contactos. Que estas cosas se arreglan. Yo no respondí. Solo saqué una carpeta. La misma que mi abogado me había preparado. La abrí, y empecé a sacar documentos. Correos impresos. Transferencias. Firmas. Todo. Uno por uno. Los fui poniendo sobre la mesa. Sin decir una palabra. Su sonrisa desapareció. Lentamente. Me preguntó de dónde había sacado eso.
No le respondí. Pero creo que lo entendió. Porque su expresión cambió completamente. Por primera vez, la vi nerviosa. Y ahí, por dentro, supe que habíamos ganado. Pero todavía faltaba algo. El último golpe. Porque unos días después, en el proceso, salió a la luz algo que nadie esperaba. Ni siquiera mi abogado. Resulta que Marta no solo había hecho esto conmigo. Había intentado algo parecido, años atrás. Con otra persona de la familia. Un tío mayor. En ese entonces no lo logró, pero dejó un rastro. Y ese rastro, ahora salió. Eso cambió todo el caso. Ya no era un incidente. Era un patrón. Una estrategia. Y eso, la destruyó legalmente. Daniel intentó negociar. Intentó decir que él no sabía todo, que solo confió, que Marta lo manipuló. Pero ya era tarde. Las pruebas estaban claras. Su voz. Sus correos. Sus decisiones. Nadie lo obligó. Y yo. Yo solo observaba todo, desde afuera. Como si estuviera viendo la vida de otra persona. Porque en cierto punto, dejé de sentir. O eso creía. Hasta que llegó el día final. El día en que tuve que dar mi última declaración frente a ellos. Y cuando entré a esa sala, y vi a Daniel otra vez. Ya no como hijo. Sino como acusado. Ahí, algo dentro de mí se rompió por última vez. Pero lo que dije ese día. Eso fue lo que cerró todo. Y también, lo que me cambió para siempre el día de la última audiencia, llegué temprano. Como siempre en mi vida. Pero esta vez no era por trabajo, era para cerrar una historia que nunca imaginé vivir. La sala estaba casi vacía al principio. Silenciosa. Fría. Ese tipo de silencio que no te calma, te presiona. Me senté, y esperé. Cuando los trajeron, primero vi a Marta. Ya no era la misma mujer segura, elegante, que creía tener el control de todo. Su postura había cambiado. Ya no miraba por encima del hombro, ahora evitaba las miradas. Pero yo no fui por ella. Yo fui por Daniel. Cuando lo vi entrar, esposado, con la cabeza baja, por un segundo, solo un segundo, volví a ver a ese niño que corría por el patio, que me pedía ayuda para hacer la tarea, que me abrazaba cuando tenía miedo. Ese segundo, fue el más difícil de todos. Porque ahí entendí que la venganza, no es limpia. Nunca lo es. Te da justicia, pero también te quita algo. Me llamaron a declarar. Me levanté, caminé despacio, y me senté frente a todos. El juez me pidió que hablara. Y yo, no llevé ningún discurso preparado. No quería palabras bonitas. Quería la verdad. Dije que toda mi vida trabajé para darle a mi familia algo mejor. Que nunca fui perfecto, pero siempre fui honesto. Dije que confié en mi hijo. Que nunca revisé papeles, nunca dudé, porque para mí, la familia no se cuestiona. Y luego, lo miré. Directo. Y le dije que él decidió romper eso. Que nadie lo obligó. Que cada paso que dio, lo eligió él. La sala estaba en silencio total. Podías escuchar hasta la respiración. Y entonces, dije lo último. Dije que no estaba ahí por dinero. Que el dinero, va y viene. Pero la confianza, no. Y que lo que él hizo, no fue quitarme una casa. Fue intentar borrarme como persona. Como padre. Como ser humano. Cuando terminé, no miré a nadie más. Solo volví a mi asiento. El resto, fue rápido. Las pruebas eran claras. Demasiado claras. El veredicto llegó días después. Fraude. Falsificación. Abuso de confianza. Intento de incapacitación ilegal. Marta recibió una condena más fuerte, por el historial, por ser la mente detrás de todo. Daniel. Daniel también fue condenado. Menos años. Pero suficientes. Cuando escuché la sentencia, no sentí alegría. Sentí, cierre.
Como cuando finalmente cierras una puerta que estuvo abierta demasiado tiempo. Pero aquí viene lo que nadie espera. Lo que ni siquiera mi abogado entendió al principio. Unos días después, me llamaron. Daniel quería hablar conmigo. A solas. Todos me dijeron que no fuera. Que no tenía sentido. Que ya estaba todo hecho. Pero yo, fui. Porque necesitaba verlo una última vez, sin abogados, sin jueces, sin nada. Cuando entré, él estaba sentado, más delgado, más viejo, como si en semanas hubiera envejecido años. Me miró, y no dijo nada al principio. Luego, me dijo que lo sentía. Que había cometido un error. Que Marta lo convenció, que todo empezó pequeño, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Yo lo escuché. En silencio. Y cuando terminó, le dije algo que no esperaba. Le dije que le creía. Porque sí, le creía. No en todo. Pero en que en algún punto, perdió el control. Y luego, le dije lo que realmente importaba. Le dije que yo no iba a apelar nada. Que no iba a intentar aumentar su condena. Que iba a dejar que cumpliera su tiempo, y ya. Él se quedó confundido. No entendía. Pensó que eso era perdón. Pero no lo era. Y ahí fue donde le di el último golpe. Le dije que lo que yo había hecho, no era por venganza. Era para recuperar lo que era mío. Mi dignidad. Mi nombre. Mi vida. Y que él, ya no formaba parte de eso. Que cuando saliera, iba a encontrar un mundo donde yo ya no estaba. Ni como padre. Ni como apoyo. Ni como nada. Eso fue lo que realmente lo rompió. Porque la cárcel, es tiempo. Pero el vacío, ese es para siempre. Me levanté, caminé hacia la puerta, y antes de salir, me detuve un segundo. Sin mirarlo, le dije lo último. Le dije que yo ya lo había enterrado, el día que decidió traicionarme. Y me fui. Sin mirar atrás. Hoy, vivo en otra casa. Más pequeña. Más simple. Pero en paz. La gente me pregunta si valió la pena. Si la venganza me hizo sentir mejor. Y siempre respondo lo mismo. No fue venganza. Fue justicia. Pero la verdadera lección es que a veces, las peores traiciones no vienen de enemigos. Vienen de quienes juraron estar siempre contigo. Y cuando eso pasa, no peleas para ganar. Peleas, para no desaparecer.